que las redes llegaron para horizontalizar el debate. ¿Y a qué me refiero con esto? Años atrás, los únicos que tenían acceso al debate grande de la opinión pública, los únicos que tenían acceso a espacios, digamos, de escucha con un amplio, con una amplia audiencia, pues eran los periodistas reconocidos o eran los grandes políticos o los líderes de la sociedad. Yo creo que el valor que le ha traído las redes sociales al mundo, porque esto no solamente en Colombia, por supuesto, esto está pasando en el mundo, esta revolución es justamente que gente sin esas credenciales, ciudadanos de a pie, personas que simplemente están interesadas en diversos ámbitos, en mi caso, en la política, en el debate político, pues pueden de alguna manera hacerse visibles, pueden solamente con el mérito de sus opiniones, solamente con el mérito de su propio trabajo, lograr un espacio en el debate. Y eso no es poco, Edgardo, porque lo que vemos ahora es que los ciudadanos de manera horizontal le hablan de tú a los políticos en las redes. La gente les pide cuentas en las redes sociales. Los deportistas, en el caso de tu programa, pues también pueden tener un diálogo mucho más cercano con la ciudadanía. Ahora, esto tiene un lado B, o la segunda cara de la moneda, como dicen, que pues también viene con todos los fenómenos de fake news, con todos los fenómenos, digamos, de agresividad en las redes sociales, las injurias, las calumnias, campañas de desprestigio, lo vemos mucho en el debate político, pero yo me quedo con lo bueno, Edgardo. Yo sí soy defensora de las redes sociales, a pesar de los bemoles, a pesar de sus laditos oscuros, y yo sí creo que son una verdadera revolución que tenemos que seguir cada vez más, digamos, puliendo. Por eso también vemos que Twitter y otras plataformas ya empiezan también a restringir ciertos mensajes. A Trump en la campaña en Estados Unidos lo vimos claramente. Twitter básicamente casi que lo censuró cuando estaba diciendo mentiras abiertas y mentiras constatables. Entonces, eso va a seguir puliéndose, pero yo soy una defensora acérrima de las redes sociales y de su poder. Ok, yo lo que pasa es que mi posición no es las redes o la radio. Mi posición es la radio y las redes. Claro. O sea, cubrir ambos campos. Exactamente, no renunciar a una de las dos. O sea, porque sería evidentemente, fíjate, si las redes no existieran, yo igual a ti no te conocía a través de las redes. Sabes que no sabía que tú eras hija de un gran amigo mío, y cuando tú trabajabas en la Secretaría de Tránsito de Bogotá, me gustó las campañas que tú hiciste. Ahí fue cuando por primera vez supe de ti. Ay, qué bueno, mira. Mucha gente simplemente cree que mi trabajo ha sido en las redes, y no, pues yo he hecho muchas otras cosas, pero ciertamente pues las redes es lo que me ha permitido este espacio del que por supuesto yo me siento muy privilegiada. Y después del tema del tránsito, te vi más metida en que algunos te censuran que porque hayas trabajado en la Secretaría no tenías derecho después a hacer crítica, porque eso es lo que sucede, que si uno trabaja en algún momento con el sistema, desde el lado que sea, ya te están anulando a criticar. Y al contrario, yo creo que quien estuvo dentro tiene más derecho por conocimiento a criticar las cosas, ¿no te parece? Eso te iba a decir. A mí, digamos, mis críticos siempre me sacan a relucir que yo he trabajado en el sector público, que he asesorado políticos, y yo digo, bueno, es de lo que yo más me enorgullezco, porque yo he podido tener una carrera en donde he conocido diversas aristas de la política del país, en donde he podido ver el Estado por dentro, cómo funciona. Y eso es lo que, por ejemplo, me llevó luego a crear una veeduría al Congreso. Si yo no hubiera asesorado políticos, si yo no conociera la política desde adentro y si yo no hubiera pasado por el sector público, no hubiera tenido las herramientas para entender que a Colombia le hacía falta una iniciativa ciudadana en donde comenzáramos a vigilar de cerca a los congresistas. Entonces yo sí me enorgullezco mucho de la carrera que privilegiadamente he podido tener, de cada oportunidad y cada espacio, y creo que eso es lo que me ha permitido tener la visión que tengo hoy. Además, hay trabajo, tiempo, investigación en ese tema justo del debate que tú le proponías a la poca asistencia de muchos de nuestros senadores en el Congreso. Eso requirió de mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Son investigaciones muy tediosas, Edgardo, que a los ciudadanos les queda muy difícil hacer. Mucha gente
ve la veeduría al Congreso desde afuera y dice, uy, qué chévere, saquen a esos congresistas, sigan denunciando, pero lo que la gente muchas veces no entiende, y bueno, no tiene por qué saber, es todo el esfuerzo que hay detrás de montar una veeduría ciudadana. Primero que todo, son esfuerzos que nadie nos paga. Montar una veeduría implica que el mismo ciudadano pone sus recursos a disposición de una causa altruista y muchas veces inclusive ingrata. Esto requiere horas y horas de investigación porque lastimosamente el Congreso de la República, al igual que muchas entidades del Estado, no le dan la información al ciudadano de manera rápida, de manera sencilla, de manera amigable, de manera que si los ciudadanos quieren hacer veeduría, toca pasar derechos de petición, leerse resmas y resmas y resmas de gacetas al Congreso, que son unos documentos absolutamente aburridos, nada está sistematizado. Entonces son investigaciones, digamos, que se requiere mucho compromiso, que se requiere creer mucho en la causa para poder sacarlas adelante. Nosotros sacamos adelante la primera investigación de ausentismo, pero ahorita estamos mirando sacar una segunda investigación más amplia con miras a darle elementos a la gente para que vote mejor en 2022. Entonces yo espero estarles contando prontamente sobre esa investigación nueva. Pregunta, ¿lograste algo con estas denuncias del ausentismo en el Congreso? Más allá de que la gente nos enteráramos, pero nosotros no somos los que teóricamente podemos hacer nada ahora, ¿no? El día que vamos a votar sí tenemos todas las armas. Ahí es donde tenemos que acordarnos de todas estas denuncias, ¿no? El verdadero cambio es en las urnas. Hay que empezar por ahí. Nada de lo que podamos hacer por fuera de las urnas es tan potente como el voto. Y eso es algo que todos tenemos que entender. Sin embargo, este tipo de veedurías ayudan por lo menos a 3 cosas en mi entender. Hay un tema de pedagogía ciudadana en donde la gente se empieza a interesar por el Congreso, empieza a entender qué hacen los congresistas y empieza a entender qué es esto de la pérdida de investidura, de que los ciudadanos tenemos unos mecanismos para disciplinar a los congresistas. Ahí hay una ganancia muy importante y yo creo que por ahora, porque todavía falta en el proceso, esa ha sido la ganancia más importante para la veeduría. Aportar a que el Congreso sea, digamos, sujeto permanente de debate, sujeto permanente de escrutinio y que la gente quiera saber en qué están trabajando los congresistas. Hay un segundo ámbito que es ya el jurídico, que es la dimensión en donde nosotros entramos a demandarlos a ellos ante el Consejo de Estado, que es la alta corte. Recordemos que Colombia tiene 3 altas cortes, la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado es la corte encargada de decidir sobre la pérdida de investidura. Entonces, ahí llevamos 5 procesos porque nosotros demandamos a los 5 congresistas que más tuvieron inasistencias en el periodo 2014-2018 y ahí van las demandas. Esto ha sido tremendamente difícil. Digamos que nosotros creemos que las garantías en este tipo de procesos no son iguales para los ciudadanos que para los congresistas. O sea, la Corte le da muchísimas garantías a ellos, los blinda mucho en la norma y a los ciudadanos les da poco espacio para controvertir. ¿En qué van esos procesos? Nosotros en este momento estamos argumentando ante el Consejo de Estado que las excusas médicas que ellos allegaron para justificar las inasistencias que les pillamos en la investigación son posiblemente falsas. Es decir, que se inventaron esas excusas para justificar ante el Consejo de Estado la demanda y ahí vamos. Yo creo que en enero, febrero, marzo vamos a tener las audiencias de alegatos, que son ya la última fase del proceso en donde la Corte decidirá si los salva o si les quita la investidura en primera instancia. Luego vendrá la segunda instancia en donde habrá que seguir peleando y inclusive hay un tema que puede volverse penal con el tema de las excusas médicas. Entonces, digamos, hay una segunda dimensión de aprendizaje que es sobre cómo usar este tipo de figuras jurídicamente hablando. Y pues en su momento haremos el balance y le explicaremos a la ciudadanía qué es lo que hay que cambiar en el diseño institucional de ese tipo de leyes para que puedan tener dientes. Y hay una última, digamos, efecto de esta veeduría que ya se da en el Congreso adentro y es que los congresistas, después de esta investigación, pues están mucho más alertas con el tema de las inasistencias. Entonces, se cuidan mucho más de que si se van a ausentar, tramitan bien los permisos. Vemos que ha aumentado el nivel de votaciones y de participaciones en las plenarias. Entonces, hay un efecto de persuasión al interior del Congreso de la República, que eso también lo estamos midiendo
para esta nueva investigación y se los comunicaremos con detalles. Pero entonces yo creo que en esas 3 dimensiones vamos avanzando, en la pedagogía ciudadana sobre lo que hace el Congreso, en el tema de cómo usar una figura de pérdida de investidura ante una alta corte y el tema de persuasión de ellos adentro de que estén pilas, porque ya saben que hay unos ciudadanos adentro que los están mirando. Catherine, esto es un grupo de ciudadanos, un grupo político los que se encargan de hacer esta veeduría, porque imagino no estás tú sola en esto, ¿no? Somos un grupo de activistas, digamos, activistas políticos, por supuesto, pero ejerciendo fundamentalmente ciudadanía. Esto también hay que decirlo, Edgardo. Usar este tipo de herramientas, no tienes que ser político, no tienes que hacer parte de una organización política, ni siquiera de un partido político. Esto es un deber ciudadano. Uno de los deberes que nos impone la Constitución es vigilar las actuaciones de nuestras autoridades políticas. Entonces nosotros estamos haciendo la apuesta de tomarnos ese deber constitucional muy en serio y estamos tratando al mismo tiempo de tratar de mandar un nuevo mensaje sobre cómo ejercer ciudadanía, una ciudadanía activa, una ciudadanía vigilante. Porque en Barranquilla esos grupos no progresan, por lo menos no son tan notorios, porque tú lo estás haciendo a nivel nacional desde Bogotá, inicialmente, ¿no? Pero ¿por qué en nuestro medio esos grupos no se dan? Yo tengo un grupo de amigos que tienen un chat como de 8 o 10 personas que comenzaron tratando de formar un grupo como una especie de veeduría, no un interés político, sino una veeduría ciudadana, y hasta ahí llegan. ¿Por qué no? ¿Por qué en nuestro medio no, esos grupos no crecen, no se desarrollan? Yo creo que hay dos cosas que yo diría. Lo primero es que, de nuevo, esto cuesta dinero y la gente no lo entiende. Es decir, la gente cree que nosotros en Trabaja en Vagos tenemos un montón de plata y que nos levantamos a ver plenarias y ya. No, los activistas somos ciudadanos comunes y corrientes que tenemos que trabajar para vivir, que tenemos que asegurar nuestra subsistencia y a la par de eso, entonces, conformar este tipo de organizaciones. Entonces, muchas veces la gente no tiene tiempo de hacerlo o no tiene plata para hacerlo, porque, de nuevo, esto todo sale de nuestros propios recursos. Y lo segundo, Edgardo, que es un tema ya más grave desde mi posición, es el tema de la seguridad. A la ciudadanía le da miedo las represalias y las retaliaciones que puede conllevar hacer este tipo de ejercicios, porque cuando se denuncia al poder, pues el poder responde y el poder responde con poder, valga la redundancia. Entonces, quedamos los ciudadanos aquí chiquiticos intentándonos defender de amenazas, hostigamientos, campañas de desprestigio. Pues ustedes probablemente lo saben. Tú no eres ajena a esto, ¿no? Seguramente te ha pasado. Hoy pues, estaba leyendo en tu Twitter, nada más tomé un tema. Creo que algo que te refería a echar y vi la cantidad de gente que salió a agredirte. Yo dije, loco, simplemente claro, porque... es que la labor de veeduría es ingrata porque uno, a quien sea que le haga una crítica, se gana a todos los enemigos de ese político al que uno le hace crítica. Entonces, si criticamos de este lado hoy y llamamos la atención sobre que Arturo Char era tremendo ausentista y se enfermaba una vez al mes, lo cual es absolutamente increíble para un señor de su edad, entonces me gano de enemigos a una cantidad de gente aquí en Barranquilla. Si mañana digo que Gustavo Petro no estuvo presente en todas las votaciones del Código Electoral, entonces me gano a todos los petristas insultándome. Si mañana más tarde digo que Álvaro Uribe hizo XY cosa en el Congreso, entonces también me gano en contra a todos los uribistas. Entonces digamos que uno tiene que tener mucho cuero en esto y uno tiene que tener mucha convicción de saber que uno al final del día no lo hace por los aplausos, porque todo lo contrario, esto lo que trae son amenazas, riesgos, campañas de quienes te quieren desprestigiar. Entonces, a veces pareciera que es más los ataques que lo positivo, pero yo creo que en el fondo, Edgardo, es mucha más la gente que se queda con lo bueno de un ejercicio de veeduría de estos, y esa no es la gente que lo dice, esa gente está calladita, está mirando, está diciendo, estos ciudadanos se están dando una pelea que ojalá muchos otros ciudadanos se dieran por vigilar a los políticos, y yo creo que eventualmente eso hace que otros ciudadanos se animen a organizarse para aportar, para vigilar, para controlar, para ejercer una ciudadanía activa. En Bogotá, por ejemplo, ya hay otros jóvenes que están mirando cómo hacer otras veedurías al Congreso. Entonces, eso es pero de Barranquilla tú no conoces.
En Barranquilla no. Grupos que tú digas, bueno, sería esta una oportunidad para personas interesadas. Yo sé de algunos amigos, es más, algunos de ellos están ahí en las redes en este momento haciendo algunas preguntas, pero antes quería, si no sé si Wilber, Johnny, William, ¿te quieren preguntar algo? Yo te iba a preguntar, bueno, primero, Katy, mucho gusto, Johnny Fayad. Te felicito por esa actividad tan valerosa desde el punto de vista cívico y ciudadano, así, ejerciendo política. Dos preguntas. Una, digamos, ¿cuál fue el porcentaje de ausentismo que se encontró? Y si tienes la lista de los 5 primeros, solo como para conocerlo, pero de 100, ¿qué porcentaje de presencia hubo en el Congreso? Y dos, esto es un compromiso de mediano plazo, es decir, mínimo de mediano plazo, es decir, para mantener credibilidad en las veedurías, técnicamente no te pudieras tú de aquí en adelante involucrar en política activamente en un cargo público, porque ahí empiezas a perder credibilidad. Y digamos, si eso en verdad es un compromiso tuyo. Perdóname, pero la segunda pregunta te voy a pedir que me la repitas porque se cortó y no te entendí muy bien. Una veeduría cuya o cualquiera es largo alcance. Uno, alcance al mismo tiempo es un compromiso de no participar en cargos públicos activamente, porque donde participes en cargos públicos activamente pierdes credibilidad inmediata. Ya te entendí. Entonces, bueno, voy por la primera. El nivel de ausentismo en el Congreso es atroz, es lamentable. Nosotros nos encontramos con que cerca de la mitad de los congresistas en total, son 200, son casi 300, y la mitad en el periodo 2014-2018 incumplieron por lo menos en un periodo. Los 4 años, digamos, de un congresista tienen 8 periodos, que un periodo equivale a un semestre. Entonces, más o menos el 50% de los congresistas incumplió por lo menos un periodo con el tema de las inasistencias. Ahora, como eran tantos, pues tampoco tenían... Un periodo, quiere decir, sumada sus inasistencias, da como resultado un periodo, pero no es continuo, es discontinuo. Digamos, lo que dice la Constitución es que si un congresista inasiste a 6 plenarias durante un periodo, es decir, durante un semestre, ya es demandable para pérdida de investidura. Okay. Pero esto es o sea, la Constitución ya les da mucho espacio para inasistir, porque si tenemos en cuenta que durante la semana los congresistas solamente tienen 2 plenarias a la semana, que son los martes y los miércoles, y estas plenarias son en las horas de la tarde, uno dice, vaya, que la Constitución te dé permiso de inasistir 6 veces durante un semestre, que tampoco es un semestre, ellos trabajan 4 meses, de verdad que es bastante descarado. O sea, ¿por qué tendría que haber esos altísimos niveles de inasistencia, hombre? Que faltaran 1, 2, hasta 3 veces en un semestre, porque están enfermos, porque tienen un motivo de fuerza mayor, se reconoce. Pero es que hay unos que faltan hasta 12 y 20 veces en un semestre a las plenarias. Es decir, casi que no fueron a ninguna plenaria. Entonces ya es un fenómeno de ausentismo sistemático, que evidencia una conducta dolosa. Es decir, ellos en conciencia están incumpliendo con los deberes que le impone la Constitución. Y los 5 que demandamos, para terminar esta primera pregunta, pues eran los que de los casi 300, pues eran los que más inasistencias tenían, que el primero es David Barguil, senador, y que en ese momento era representante a la Cámara por Córdoba, tuvo casi 60 inasistencias durante los 4 años. Eso es una cosa absolutamente loca. Después sigue Luis Eduardo Díaz Granados, de aquí de Barranquilla, de Cambio Radical. En ese momento él también era representante de la Cámara, ahora es senador y también tenía cerca de 40 y pico de inasistencias. El tercero es Cristóbal Rodríguez, un señor de Boyacá, que hoy por hoy ya no es congresista porque él se quemó en la última elección y tenía también como 40 y pico. El cuarto es Alfredo Ape Cuello, otro costeño del Cesar.
era representante a la Cámara y aún hoy todavía es representante a la Cámara, tenía 40 y algo, y el último es Jaime Felipe Lozada del Huila, que tuvo 30 y pico. Pero entonces, como te puedes dar cuenta, no hay ninguna justificación lógica para que hayan inasistido tantas veces, dizque por enfermedad o por motivos de fuerza mayor. Claramente inasistieron de forma dolosa, incumpliendo sus deberes, y ellos inasistían era porque se iban a otras cosas, se iban a farandulear en eventos, se iban a entrevistas en medios de comunicación, o sencillamente no iban, quién sabe por qué razón. Entonces, nosotros lo que le estamos diciendo al país es, ojo, aquí hay una conducta dolosa, sistemática, de muchísimos congresistas, y esto tiene que parar, porque en el momento en que los congresistas no van a las plenarias, esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa si un congresista no va a la plenaria? No va a los proyectos. Cuando un congresista no vota, pues su electorado, ¿dónde queda? Pues su electorado queda absolutamente huérfano de representación. Y eso es una falta tan, pero tan grave que la Constitución la castiga con la muerte política. Entonces, cierro ahí este primer tema. El segundo tema, cargos públicos. En alguna medida tienes razón. Sería deseable que los activistas políticos pudiéramos trabajar. Bueno, lo que sería realmente deseable es que fuéramos millonarios. Que los activistas políticos pudiéramos, no sé, tener alguna herencia o tener algún patrimonio familiar, el cual pudiéramos usar en estas cosas. Pero la gran mayoría de activistas políticos, pues no, ni somos ricos, ni nacimos con herencia, y tenemos que vivir para trabajar como cualquier cristiano. Ahora, uno se pregunta, ¿en qué trabaja un activista político como yo, que soy periodista y magíster en estudios políticos y he estudiado toda mi vida y me he preparado para aportar en el sector público? ¿En qué puedo trabajar? Yo no puedo trabajar de enfermera, no puedo trabajar como contadora, no puedo trabajar, es decir, mi espacio laboral es también lo público. Entonces, ¿qué me toca a mí cuidar? Que ahí sí yo trato de ser muy cuidadosa. Yo trato de no asesorar a ninguna entidad pública o a ningún político que me genere un conflicto de interés directo con el Congreso de la República. ¿A qué me refiero con esto? No tendría presentación, por ejemplo, que yo fuera contratista del Partido Verde, que es una cosa que se inventan mis enemigos políticos, que es mentira. ¿Por qué eso no tendría presentación? Porque el Partido Verde tiene la bancada más grande dentro de la oposición en el Congreso de la República. Entonces, yo por esa razón, aun cuando soy afín a muchos de los verdes, yo cuando empecé en política trabajé con Antanas Mockus, yo en este momento, dada la veeduría del Congreso, no debo trabajar con el Partido Verde. Asesoro a un político del Magdalena, que es el gobernador del Magdalena. ¿Por qué hago esa asesoría? Porque el gobernador del Magdalena no tiene partido político y por ende no tiene congresistas formalmente hablando. Entonces, es una asesoría que no me genera un conflicto de interés directo. Entonces, es una cosa complicada y yo entiendo que mucha gente lo cuestione y diga, pero ¿cómo así? Pero si tú trabajas en política, pero también haces veeduría. Pues sí. ¿Qué sería lo ideal? Que en Colombia hubiese una ley, que eso es algo por lo que hay que trabajar, una ley de apoyo a las veedurías, no solamente en el tema de financiamiento a las veedurías, sino en el tema de seguridad a quienes ejercen veedurías, porque les digo, esos son los dos principales problemas, que no hay fondos que apoyen este tipo de cosas y que quienes se meten en estas actividades pues empiezan a tener riesgos de seguridad. Yo sí creo que deberíamos más adelante caminar hacia un proyecto de ley que permita que en Colombia, ya sea con fondos de la cooperación internacional o ya sea con un fondo de dinero del Estado, pero manejado de manera absolutamente independiente, puede ser... Y que te brinden seguridad. Eso en Latinoamérica existe, Catherine. Claro, ¿En qué países? En Estados Unidos hay apoyos a las veedurías, se financian muchas veces desde el Estado. En Europa hay todas las ONGs habidas y por haber que fondean este tipo de cosas. Entonces, lo que pasa en Colombia es que como no tenemos esa cultura todavía, aquí casi que no hay dinero para esto. Y de nuevo, los activistas políticos que vivimos de nuestro trabajo, pues inevitablemente tenemos que trabajar. Lo que nos toca cuidar es, digamos, el conflicto de interés cuando es directo. En eso yo trato de cuidarme mucho, pero pues nunca voy a poder evitar que digan que yo porque hago veeduría, pero también trabajo en política, porque es que
No tengo ninguna otra forma de hacerlo, lastimosamente. Sí, podría explicarte de qué manera. William. Bueno, primero agradecerle a Caterine que nos haya aceptado la invitación. Ya habíamos tenido la oportunidad de darle felicitaciones al doctor de Lascar respecto a tus luchas y a tu valentía. Entre otras cosas, ahorita cuando tocabas el tema de las amenazas, en un país como el nuestro, donde las amenazas se cumplen en un altísimo porcentaje, hay que tener mucho valor, hay que tener mucha templanza para seguir en esa lucha. Pero lo que te quería preguntar es que, al margen de que la lucha representa una satisfacción personal, en razón de que seguramente, bueno, corresponde a lo que tú tienes como idea de país, como lo que tienes como idea de sociedad en tu cerebro, te pregunto lo siguiente. Yo he sido un defensor de la teoría de que aquí en Colombia lo más importante, al margen de hacer una reforma tributaria, agrícola o laboral, hay que hacer una reforma es a la justicia, porque efectivamente en la justicia es donde se cimenta efectivamente el resto de cosas. Entonces yo incluso lo comentaba en el programa varias veces, que este es un país donde, sobre todo ahora que hay independientes, periodistas independientes y las redes sociales están a la mano de todo el mundo, de que hay gente que todos los días denuncia. O sea, la catarata de denuncias en Colombia se cuentan por cientos en el país, pero sucede que la mayoría de esas denuncias quedan absolutamente en nada, porque efectivamente tenemos un sistema de justicia paquidérmico y al margen de eso, también con un altísimo índice de impunidad. Nuestra impunidad llega ya al 96, 97%, lo que es una cifra dantesca. Entonces yo te pregunto, a veces no tienes algunos grados de frustración entendiendo que toda esa labor que ejerces, de pronto, mira, ¿cuánto hace que denunciaste lo de trabajo en vagos, por ejemplo? Todavía está en el Consejo de Estado. Todo está en el Consejo de Estado. ¿Qué hacen los juristas, las personas que tienen que ver con la defensa de los denunciados? Precisamente trabajar y sobre todo trabajar en un aspecto que es la prescripción y trabajar en la dilatación de los procesos. Entonces es muy seguro que cuando el Consejo de Estado se pronuncie en primera instancia, lo cual es susceptible de una apelación, es posible que cuando la sentencia llegue, cuando ya el fallo se dé, ya se haya acabado el periodo donde estos tipos han debido haber perdido la investidura. Entonces te das cuenta de que efectivamente tu trabajo, más allá de que efectivamente representó una denuncia importante para el país porque lo desenmascara, en la realidad ellos siguen ahí peleando de eso. Ahora, te digo una cosa, objetivamente eso es válido, lo que el ausentismo y todo este tipo de cosas. Pero para nadie es un secreto, Caterine, que por lo menos el 70% del Congreso solamente va a ser coros a los demás líderes con quien han hecho alianzas. Si tú sacas una cuenta, yo no sé si tú has hecho ese trabajo, te das cuenta que la mayoría de los congresistas, solamente un 30-35% llevan proyectos de ley y llevan cosas importantes, llevan propuestas al Congreso. El resto lo que van es a hacer coro. Entonces, ya mirándolos acá de ese punto de vista objetivo, diría, ¿qué carajo que vayan o no vayan si al fin y al cabo ellos lo que van a hacer coro a las alianzas? Aunque es muy válido lo que efectivamente tú dices porque es una cuestión constitucional. Yo te pregunto eso. ¿Sientes alguna frustración al respecto y consideras que efectivamente debería haber una veeduría encaminada a la reforma a la justicia? Y te digo una segunda pregunta. En un país polarizado como el nuestro, ¿te ha costado algún inconveniente ser asesora del gobernador del Magdalena cuando todos sabemos efectivamente que tiene una tendencia de izquierda? Bueno, la primera pregunta, claro, la frustración está a la orden del día entre quienes hacemos este tipo de cosas. Todos los días nos preguntamos, Dios, pero qué difícil esto, Dios, pero ahora me amenazaron, Dios, pero no tengo plata para la investigación nueva, Dios, o sea, todo el tiempo uno está lidiando con la frustración. Pero hay algo muy importante, William, y es que, y es el principio por el cual yo hago estas cosas. Yo no hago esto por lograr el fin, sino por el proceso. Algunas personas creemos que la verdadera ganancia social en este tipo de apuestas está en el proceso pedagógico que se genera en el entretanto. Por ejemplo, si en 2022 en Colombia se lograra una renovación del Congreso de por lo menos el 50%, ya ganamos con esta apuesta que hicimos. ¿Por qué? Porque mucha gente ahorita está pendiente de 2022 y dice, el Congreso hay que renovarlo, hay que sacar esa partida de vagos, tenemos que generar una movilización, vamos a cambiar esos congresistas. Entonces, habrá que ver el resultado en las urnas en 2022. Ojalá veamos, por ejemplo, un crecimiento en la votación al Congreso. Mira tú que en la última elección a presidente en 2018, por el presidente votaron cerca de 22 millones de colombianos.
y al Congreso votaron 17. O sea, 5 millones menos de personas que fueron a la urna, votaron a presidente y simplemente dijeron, el Congreso no me importa, yo no voy a votar por esta gente. Entonces, si parte de esos 5 millones que no votaron ahora votan e inclusive más y logramos que mucha nueva con una tendencia, digamos socialdemócrata, alternativa, progresista, puede entrar al Congreso, yo creo que esa es la verdadera ganancia aquí y eso es lo que al final a uno le compensa un poquito la frustración diaria que se vive. Y la segunda pregunta me la vas a recordar porque se me acaba de olvidar. No, que si en un país polarizado como el nuestro, cuando hablabas de la independencia de tu actividad política o en los cargos públicos, el hecho que más allá de que no tenga representación en el Congreso, el gobernador del Magdalena, que todos sabemos que tiene una tendencia de izquierda, en un país polarizado como el nuestro, si eso efectivamente ha servido de pronto a tus enemigos ideológicos o políticos para encasillarte en ese aspecto, no sé, te pregunto. Claro, siempre hay gente que, o sea, en política, digamos, las etiquetas son un vehículo para que la gente pueda entender uno dónde está parado. Entonces, la gente tiende a etiquetar, todos tendemos a etiquetar en política porque es un atajo mental para poder entender qué quiere hacer. Entonces, cuando uno asesora a un gobernador como Carlos Caicedo, que es abiertamente un gobernador progresista, yo diría que de izquierda europea, socialdemócrata, que digamos es el estado de bienestar, es cómo dar educación pública gratuita y de calidad, cómo tener unos sistemas de salud que no dependan de la lógica del mercado, entre otros aspectos. Claro que a uno lo etiquetan, pero yo te digo algo, William, yo no soy de izquierda, yo me considero centro-izquierda, yo creo que en Colombia también la gente le está un poco perdiendo el miedo a decirse de centro izquierda, progresista, porque es que cuando vemos en otras democracias, pues estos grupos políticos tienen cabida todos. En las democracias modernas, en los países más civilizados, en los países más desarrollados, hay partidos de derecha, hay partidos de izquierda, hay partidos verdes ecologistas, los socialdemócratas, que en Colombia yo creo que equivale al centro, y nadie está pensando en que este grupo político es el coco que va a acabar el país, o el comunismo, o el no sé qué. O sea, esos debates que son bastante, ¿cómo te diría yo? Manipuladores, tergiversadores, por demás falsos, porque en Colombia no es, o sea, no es cierto que si gana la izquierda va a venir el comunismo, como tampoco es cierto que si siguen en el poder quienes van a seguir nos vayan a acabar por completo. Ahora, quienes estamos de mi lado sí creemos que quienes están hoy en el poder sí están retrocediendo el país en muchos sentidos, pero no es como que ninguno va a acabar con el país completo. O sea, aquí simplemente se trata de entender que todas estas tendencias tienen derecho a existir en una democracia y que tenemos que entrar al debate de los argumentos. O sea, usted es izquierda, bueno, entonces dígame qué propone usted. Usted es derecha, bueno, ¿qué propone usted? Usted es centro, bueno, ¿qué propone el centro? Acabar con la polarización de conceptos, que esa polarización lo que hace es no llegar a nada. Por cierto, Wilber, ¿me podría subir un dato interesante que quiero que algunas de las personas que nos están escuchando sepan realmente con quién estamos hablando? Mira, al margen de todo esto, yo creo que un problema real de Colombia es la incultura política que tenemos, porque no es falta de interés en cultura. Fíjate, si estuviese hablando un jugador del Junior en estos momentos tendríamos, ¿qué puesto ocupa acá, Wilber? La sexta persona opinadora de redes sociales con mayor impacto en nuestro país en cuanto a las reacciones, pues, a las publicaciones que guardan relación con tendencias top de Twitter. Entonces, es este gráfico lo que muestra precisamente eso. Bueno, o sea, yo quería hacerle a los amigos que nos están escuchando, que muchos de ellos me están escribiendo preguntándome por el Junior, y lo hago ver, es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad, pan y circo. Y eso es uno de los objetivos que nosotros queremos de pronto en este programa. Nosotros hablamos de fútbol y nos encanta hablar de fútbol, pero a veces aprendamos a escuchar otras cosas diferentes. Y yo creo que ese es el gran inconveniente, porque cuando escuchamos cosas que nos pueden servir, no nos interesa. Y entonces el día que vamos a votar,
menos nos tomamos el trabajo, por lo menos, de mirar en Facebook o en Google, googlear a la persona por la que vas a votar. ¿Sí, o sea, ¿cómo enfrentas tú eso, Kate? Yo creo que yo siempre intento dar este mensaje, Edgardo. En Colombia nos han hecho creer que la política es mala, que es fea, que es aburrida. Probablemente muchos de los que ven tu programa a diario y me están viendo aquí se están preguntando, ¿y por qué están hablando de ese tema aburrido de política? A mí qué me importa eso, pongan el Junior. Claro. Y lo que pasa, el problema con ese imaginario perverso que tenemos de la política es que decimos, yo en eso no me meto. No, yo en eso no me meto. A mí no me gusta eso. Allá esos politiqueros allá que se agarran de las greñas, a mí no me gusta eso porque yo soy un ciudadano de bien. Entonces, si yo soy un ciudadano de bien, a mí no me gusta eso y a mí no me metan ahí. Pues resulta que eso es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque es que la política necesita a los ciudadanos de bien. La política necesita al ciudadano común que le gusta el Junior. La política necesita al ciudadano común que se interesa en el deporte. Necesita al ciudadano común que se interesa en su comunidad por arreglar los parques. La política necesita esa ciudadanía. ¿Y qué es lo que pasa cuando esa ciudadanía no se interesa en política y dice, ay, no, a mí no me metan en eso, me avisan cuando estén hablando otra vez del Junior? Pues que los politiqueros ladrones que han saqueado a este país desde hace 200 años la tienen toda para ellos, porque ellos ya lograron lo importante y es espantar a la gente, espantar al ciudadano común, que nadie los vigile. Entonces ellos tienen todo el espacio para seguirse robando el Estado, para seguirse lanzando a la política sin tener ningún mérito, ninguna formación, para seguir embobando a la gente, ahí sí, con pan y circo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que si los ciudadanos del común, el ciudadano de bien, que se levanta a trabajar, que tiene su familia, que en el fondo quiere un mejor país, ese es el ciudadano que necesitamos en política. Y esos son ustedes en esta mesa, esos son mis papás, esos son nuestros familiares, esos son nuestros vecinos. El día que los ciudadanos comunes nos decidamos a participar en política, ojo, no tiene que ser como candidatos. Participar en política se puede hacer de muchas maneras y todos los días lo podemos hacer. Ese día los politiqueros van a empezar a salir de los cargos de elección popular y van a empezar a salir de los cargos de poder del Estado. Pero primero nos tenemos que vincular. Lo público es de todos, la política es de todos y tenemos que empezar como ciudadanos a alzar nuestra voz. Una pregunta que te quería hacer, como conocedora en esto que estás de la veeduría, ¿qué opinión te merece una posible candidatura de Alex Char? Y tú que vives y conoces la política del interior del país, ¿qué tantas posibilidades crees que le den a él? Yo creo que Alex Char tiene dos problemas en este momento. Uno, que tiene unos temas de investigación con la justicia complicados. Yo sé que eso no ha salido tanto en los medios de comunicación, pero en Bogotá pues hay unos periodistas de muy alto calado como María Jimena Duzán que vienen haciendo esas denuncias y pues yo creo que eventualmente eso le puede representar a él unos problemas, por más que haya gente que diga que no le va a pasar nada, yo creo que eventualmente quizás algo puede pasar ahí. Y lo segundo es que... ¿Qué tipo de problema que lo inhabilite para una posible...? Claro, no solamente que lo inhabiliten, porque puede que no lo inhabiliten, hasta allá sí yo no creo que va a pasar, pero sí le puede generar un ruido en el centro del país y en las demás regiones del país, en donde la gente no le va a copiar su mensaje. Por eso vemos que Alex Char, no obstante la altísima favorabilidad que siempre ha tenido en Barranquilla, él en las encuestas en el centro del país no logra despegar. Y no logra despegar porque creo que ya tiene unos ruidos de escándalos con la justicia que generan una desconfianza a las personas en las otras regiones del país. Ahora, también hay un sesgo con nosotros los costeños, y eso yo también lo digo como costeña. A los costeños, digamos, nos tiene un imaginario que no trabajamos, que chabacanes, que no sé qué cosa, que los carnestoléndicos,
y entonces puede que algunos en el centro y en otras regiones no crean que tenemos como la seriedad suficiente, ¿no? Pero eso es un tema de imaginario cultural. Pero el otro tema que iba a decir es que justamente por su idiosincrasia, Alex Char no ha podido construir todavía un discurso que conecte con esas otras regiones. O sea, él tiene un discurso, digamos, perfectamente diseñado para su región, porque él es de aquí, pues él es un barranquillero completo. Para algunas personas de la región, yo te digo, yo realmente no tengo nada contra él y le reconozco muchas de las cosas que ha hecho, pero yo del punto filosófico histórico, cuando escucho a Alex, nunca le he escuchado más allá, sí, las cosas que hace, y vamos el pueblo, y vamos el Junior, pero con todo respeto le digo, probablemente nunca he tenido la posibilidad de sentarme con él, pero tú sabes que cada persona tiene un concepto filosófico, sobre todo los políticos, yo a él no se lo conozco. Yo tampoco. Yo creo que a él le hace falta eso, le hace falta construir, digamos, cuál es su plataforma ideológica. No digo que por eso no haya hecho cosas, pero es una opinión personal, me explico, discúlpame. Con esto no quiero decir, porque habrá quien dice, a mí que me interesa su concepto filosófico si finalmente ha mostrado hechos, pero para mí, por eso cuando dijiste la costa, no todos los costeños, a mí me interesa primero saber qué hay dentro del pensamiento de cada persona, por eso hizo énfasis en eso. Dime, ¿qué me ibas a comentar? No, y en otras regiones del país, digamos, también exigen mucho eso. En las regiones más del centro y el eje cafetero, digamos, hay una cultura política que puede ser un poco distinta a la de nuestra región Caribe, y mucha gente sí digamos, quiere ver cuál es la plataforma ideológica, porque pues de ahí vienen las propuestas, inevitablemente. Y una cosa es ser alcalde de Barranquilla, pero otra cosa es querer ser el presidente de toda una nación, en donde tienes que tener una plataforma ideológica con tus propuestas muy concretas, con enfoque de regiones. Lo que le sirve en Barranquilla a lo mejor no le va a servir en Medellín, o a lo mejor no le va a servir en Villavicencio. Entonces, digamos, hay un discurso más de orden nacional que yo todavía no, en él pero, todavía. Como se dice por ahí, no tiene el país en la cabeza. Bueno, digo yo, no sé. Pero más o menos uno cuando se refiere a un presidente habla de eso. Este tipo tiene el país en la cabeza. Dime, William. No, independientemente de eso, yo creo que existe un pragmatismo político, o sea, en lo que tiene que ver con los candidatos presidenciales, luego de hacer alianzas que son los que lo catapultan al fin, al cabo, a lograr o no lograr el objetivo. Y nuestro presidente actual es una muestra clarísima de eso. Entonces, yo sí creo efectivamente que desde el punto de vista filosófico, de pronto Alex tenga algunas carencias, pero para llegar a la primera magistratura, yo creo que lo que tienen que primero, lo que los nombra son los que hacen alianzas con él. Depende del poder de los con quien haga alianza. Y al margen de eso, luego del presidente, efectivamente, si tiene la buena fe de dirigir bien un país, lo que tiene es que asesorarse. O sea, lo que tiene es que rodear. Que es una minoría la que pensamos como tú y yo, que quisiéramos conocer un pensamiento filosófico, ¿no? No, lo que tienen es que asesorarse. O sea, ese no sería el problema. Yo lo que lo observo es como una especie de incapacidad moral frente a que debería solucionar los problemas que tiene respecto a las denuncias que le han realizado, y una vez que salga indemne de eso, pues tiene todo el derecho de aspirar como cualquier ciudadano. Yo lo miraría desde ese punto de vista, pero yo reitero y quiero ser reiterativo con eso de lo que tiene que ver con la justicia. Caterina hablaba ahorita de todo los progresos que se pueden lograr denunciando, pero mira, oye, aquí nosotros tenemos cualquier cantidad de personajes, incluyendo al personaje político más trascendente de Colombia de los últimos 20 años, que tiene denuncias realizadas hace 15 años, inclusive algunas de ellas en la Corte Penal Internacional, y no pasa absolutamente nada. Absolutamente nada. Y hay cualquier cantidad de congresistas inmersos en 50.000 denuncias probadas con un expediente grandísimo, y no pasa absolutamente nada. El mismo presidente del Congreso nuestro, don Arturo Char, antes de ser elegido, que fue efectivamente bombardeado por la oposición y por el reciente caso, por ejemplo, de Aida Merlano, tú observas que no pasa nada. O sea, las alianzas en el Congreso, el poder es tan grande, el entramado político de este país es tan grande, que pasa por encima de cualquier cosa.
Entonces, yo no lo observaría como una carencia por no tener de pronto el bagaje filosófico y estratégico para manejar el país. Yo creo que aquí cualquiera llega a la presidencia si se adhiere a un grupo poderoso de personas que efectivamente tienen un entramado político capaces de convencer a la ciudadanía colombiana, sobre todo con la compra de los votos. Ojalá y cambiemos, y no sea así. Ojalá y cambiemos. Perdón, ya termino con esto. Lo que debería haber en un candidato es exactamente una limpieza moral, ética frente al lanzamiento, que antes cualquier persona resuelva primero y quede indemne ante la ciudadanía y ante los fallos de la justicia y después haga lo que considere. Es lo que creo. Dime, Wilber. No, lo que le iba a comentar con respecto a eso del tema de Alex Char es que de todas maneras, sí, es muy chévere lo que dice William, que ojalá un candidato pudiera resolver primero sus problemas judiciales y todo ese tema, pero resulta que ese mismo candidato o la persona que está aspirando a ser presidenciable de alguna u otra forma no está interesado en hacerlo, porque las únicas ventanas en las que él aparece es simplemente en los temas festivos, básicamente, no aparece, por ejemplo, con el tema de la AAA o el soborno también de lo que ocurre también de se me va a olvidar, lo del juez que tiene él también tiene un problema ahí importante, pues se le han buscado de todas las maneras para que responda la pregunta y no aparece. Entonces, o sea, eso, que el que calla otorga, como diría por ahí. Entonces ya queda más que todo en uno el saber identificar, si bien uno no es juez, uno no es fiscal ni juez de nada, pero ya le queda a uno esas cuestiones para ver cómo analizar la posibilidad de una candidatura de él. Entonces, ¿cuáles son los temas que le interesa? Pero es que lo que quiero decir es que el problema no es si a él le interesa o no le interesa, sino que la ciudadanía tengamos el criterio objetivo para determinar si efectivamente es válido o no. A eso es que me refería. Obviamente que cada cual verá por su interés. A la ciudadanía le interesa. Sobre todo en un país como el nuestro. William, la maquinaria termina comprando hasta tu forma de pensar. Dime, Katy. No, que yo quería añadir algo a la intervención de William ahorita, y es que yo siempre invito a ver el lado positivo. El lado positivo, porque es que a mí me preocupa mucho cuando los ciudadanos caemos en esa desesperanza, como que aquí nunca nada va a pasar. Aquí se podrá caer el mundo, pero estos políticos van a seguir. Yo entiendo por qué la gente tiene esa percepción. Efectivamente, suceden muchas cosas en Colombia que dan a entender eso. Pero, William, también están pasando muchas otras cosas que son muy positivas. Es decir, a veces la justicia funciona, no todo el tiempo, a veces. Pero, por ejemplo, veamos lo que sacó la justicia del cartel de la toga. Es decir, la misma Corte Suprema investigándose a sí misma en el cartel de la toga a sus mismos magistrados. El fenómeno de la parapolítica. ¿Cuántos congresistas terminaron en la cárcel? Fueron cualquier cantidad de congresistas. Entonces, puede que la justicia no todo el tiempo opere bien y puede que los ciudadanos creamos que opera más mal que bien. Y puede que sea así. Pero yo los invito a ver cosas muy positivas que están pasando. Por ejemplo, las elecciones locales de 2019, las de hace ya el año antepasado. ¿Cuántos alcaldes y gobernadores en todo el país quedaron por primera vez con campañas ciudadanas? ¿Cuántos candidatos en ciudades capitales desplazaron a las familias políticas que llevaban décadas en el poder? Las desplazaron. Muchos de ellos eran candidatos que solamente andaban con un megáfono debajo de un micrófono y ganaron así. Es el caso del alcalde de Cúcuta, por ejemplo. Entonces... El de Cartagena también. El de Cartagena. Bueno, entonces sí se puede. Definitivamente, Catherine, yo creo que sí, están pasando cosas que nos llevan a pensar que sí se puede. Yo estoy convencida de que sí se puede y yo estoy convencida de que la gente sí está cambiando. Puede que el cambio, William, no es de arriba hacia abajo. O sea, no es que primero van a cambiar los políticos y luego acá. No. Primero vamos a tener que cambiar los ciudadanos. En la medida en que los ciudadanos estemos cambiando, estemos eligiendo mejor, te vas a dar cuenta que cada vez vamos a ver más casos positivos de que las cosas sí empiezan a funcionar, pero ojo, el cambio viene de abajo hacia arriba y eso implica que los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte.
Yo sí creo, definitivamente, yo sí creo que vamos a cambiar, y particularmente con William, no sé si él quiso mandar un mensaje desesperanzador, más bien mandó una realidad. No, Estoy seguro que William está con nosotros, es de las personas que cada día quiere que esto cambie, pero para no quedarnos ya en el tema político, porque tenemos el tiempo listo. Pero dame 2 minutos, Edgardo. Bueno, dale, William. Hombre, lo que te quería decir, Cate, es que yo soy de las personas que veo el vaso medio lleno, no medio vacío, y me declaro optimista frente a todas las cosas positivas que están pasando. Pero te digo lo siguiente, yo creo que a Dios rogando y con el mazo dando, al margen de todos estos cambios, yo creo, y vuelvo y soy insistente, mira, hay que hacer reformas profundas a la justicia para que efectivamente de la mano con ese optimismo, con esa rebeldía del megáfono de las personas que no tienen maquinaria, oye, también paralelamente tengamos un soporte de justicia que nos ayude a que esos sueños se hagan realidad mucho más pronto. A eso es que me refería. Entonces, no descartemos la posibilidad, más allá de todo este entusiasmo, oye, de que también hay que buscar que la justicia funcione. Aquí en este país tiene que funcionar la justicia para que aquel sentimiento del que estamos hablando y que nos representa un optimismo, pues tenga su fruto y su éxito mucho más rápido de lo que lo estamos observando hoy en día. Katy, bueno, ya estamos con el tiempo. Corta. Sí, dile, contéstale. Una cosa corta. Ese cambio a la justicia, adivinen quién lo puede hacer. El Congreso de la República. Al Congreso. El Congreso de la República con una reforma a la justicia. Entonces, la primera tarea, ¿cuál es? Que los ciudadanos revolquemos y cambiemos el Congreso. El Congreso. Y eso a través de la votación. Va a pasar la reforma a la justicia pendiente que tenemos que dar. Eso lo hacemos el día que estemos votando. Te quería hacer una pregunta. Si alguna vez supe que trabajaste en la televisión letal o en Caracol, ¿el sistema te ha rechazado de alguna manera cuando te escucha? ¿Me repites? Se Mira, cortó. alguna vez te escuché, o no sé si estabas invitada esos días a ¿cómo se llama? La Luciérnaga. Y alguna vez te vi en la televisión letal. O sea, te vi en los medios. De pronto desapareciste. ¿Hubo alguna orden de desaparición de ti a ese nivel? ¿Un rechazo o bloquean silenciosamente? Es que sí, estuve en la Luciérnaga. Estuve en la Luciérnaga en 2019. Estuve desde junio hasta diciembre. Fue un paso corto y aunque me lo gocé infinitamente, y te digo la verdad, siempre me dieron absoluta libertad en la mesa. Yo tuve absoluta libertad mientras estuve allí. Sí, por supuesto que algunos sectores políticos empezaron a presionar, para decirlo abiertamente, el uribismo. Mandaban cartas cada 15 días quejándose de mí, mandando cartas a España a prisa. Entonces, esto es algo con lo que tenemos que lidiar quienes hacemos este tipo de cosas. Si vamos a estar en un medio grande y queremos realmente hablar sin tapujos, pues muy probablemente nos vamos a enfrentar a presiones políticas que eventualmente pueden derivar en que ya uno no siga en el espacio. Y pues eso nos ha pasado a todos. Eso le ha pasado, mira a Semana. Revista Semana saca a Daniel Coronel. Si acaso el mejor periodista columnista del país. Y lo sacan, ¿por qué? Pues porque también ya la revista pues cambió de dueño. Tienen pero ahí hubo como una Katy, pero ahí hubo como una renuncia masiva, no solamente de Daniel Coronel, sino de varios periodistas independientes. Claro, es que con ese cambio, digamos, en el momento en el que la revista decide prescindir de sus periodistas de mayor calibre, pues los demás, en una solidaridad absolutamente admirable, también deciden irse. Pero digamos, a lo que voy a que es un fenómeno que pasa en todos los medios grandes, porque lastimosamente el modelo financiero de los medios, el tradicional, colapsó, y pues ahora vemos que los banqueros son los dueños de los medios, no solamente en Colombia, los banqueros ahora son los dueños de los medios en las grandes democracias. Entonces, pues los medios, pues en una lógica de sus dueños, pues le dan prevalencia a unos temas y pues a lo mejor hay otros que no los quieren mostrar. Katy, esa estadística que mostramos donde está en un sexto lugar de impacto, con tus opiniones, ¿qué te hace sentir? Que el camino sí vale la pena recorrerlo. Me hace sentir mucho miedo. Pánico. Yo pues he estado analizando en estos días mucho sobre eso porque
el año pasado también salió el estudio que hace la firma Cifras y Concepto de César Caballero, un estudio que él saca todos los años que se llama Panel de Opinión, y es una encuesta que hacen entre los líderes más importantes del país, entre los empresarios, y pues de manera muy privilegiada me incluyeron en ese ranking también. Y cuando eso salió en ese momento, pues me quedé muy impactada porque nunca pensé que los líderes de opinión del país y los empresarios me fueran a tener como una de las mujeres a las que consultan para informarse. Y ahora que sale esto, que es otra firma que se llama Polianalítica, que es una firma más reciente, que es una firma que mide algoritmos en Twitter y números, pues también nos da ese lugar. Yo creo que es algo que tenemos que empezar a analizar de manera un poquito más cuidadosa quienes estamos teniendo esta voz en redes sociales, porque eso trae mucha responsabilidad. Es decir, uno de mis propósitos de 2021 es creerme eso. ¿En qué sentido? En que tengo que tener cuidado de que lo que digo, lo que opino, si yo decido hablar sobre esto y sobre esto no, o si decido sobre esto no y sobre esto sí, pues ya tengo un público en el país que me está escuchando, que está prestando atención, que a lo mejor se pueden guiar por lo que yo digo, y eso más que un motivo de celebración es una responsabilidad inmensa. Y yo creo que muchos de los que ahora somos activistas influenciadores, a mí no me gusta la palabra influenciador, porque yo creo que influenciar es una consecuencia de. Uno no hace las cosas para influenciar, uno hace las cosas por un propósito del país y como consecuencia influencia con esa actividad, pero es una categoría que ya nos han dado, inevitablemente nos dan esa categoría, y yo creo que muchos de los que estamos teniendo esta voz no hemos alcanzado a asimilar la responsabilidad que eso es. Entonces, yo creo que es una responsabilidad muy grande, y pues yo estoy muy comprometida en este 2021 de usar esa voz cada vez con más mesura, cada vez con más sentido de responsabilidad y de manera muy atemperada, porque quienes tenemos una voz que nos pueden escuchar, pues tenemos también la responsabilidad de llamar a atemperar el debate y que podamos dialogar. Por más orilla distinta en la que estemos, debemos poder dialogar. Katy, te quería primero que todo agradecer. Segundo, mi interés. Por eso no andé en algún tipo de preguntas políticas en relación a algunos posibles candidatos, solamente en Alex, porque es el de la región. Porque lo que menos quería, entre comillas, destacar era tu tendencia política o tu corriente política o lo que tú pienses. Lo que quería destacar es que la gente se dé cuenta, nosotros, este grupo que estamos acá, William, Wilber, Johnny, todo lo que estamos portuanos, que parece mentira, pero que lo que hacemos no está quedando tirado. Capaz que no tenemos la capacidad, el tiempo de dedicarnos a investigar y hacer una buena veeduría, pero a veces eso es lo que buscamos, tratando desde la imparcialidad analizar los hechos. Como te dije, tengo un grupo de amigos barranquilleros, voy a ver si los pongo en contacto contigo, porque claro, sería bueno que te reunieras con ellos y fueras tú un estímulo para que hagamos lo que tú estás haciendo, pero a nivel regional, a nivel local, y que no sea esta la primera vez que estés con nosotros. Cuando hay algunos temas regionales y nacionales importantes, llamarte y conocer tu opinión, por lo menos de mi parte. A toda la disposición estoy. Cuenten conmigo en lo que yo pueda servir, en lo que yo pueda ayudar. Ahí estoy absolutamente como un soldado. Y con tus amigos, los que quieran generar una veeduría, por supuesto que cuentan conmigo. Ya tengo unas experiencias aprendidas que les puedo compartir para que se puedan organizar de mejor manera. Y por supuesto que sí, yo te agradezco mucho que tengas este espacio, Edgardo, en donde, como dices tú, no solamente hablas de fútbol, sino que también tratas de sensibilizar a la gente con los temas políticos que nos tocan a todos y que nos incumben a todos. Y espacios como estos, créanme, que están transformando a los ciudadanos. Y después de que los ciudadanos nos empecemos a transformar, podemos lograr muchísimas cosas. Dime, William. Hoy, bueno, yo con la venia suya, doctor Barreto, sí me gustaría hacerle 3 preguntitas cortas ahí a Caterine, claro, con relación a 3 cositas. Primero, bueno, me gustaría escuchar su opinión sobre qué piensa ella que va a pasar con Uribe, por ejemplo. Segundo, ¿qué cree ella que va a pasar con el fiscal?
Mierda, se le fue la señal. Ahí está la mano negra que metió ahí, mano, la señal del internet. ¿Qué crees que va a pasar también con el fiscal Néstor Humberto? Y tercero, Le cogieron el internet a William, le cogieron el internet. ¿Qué fue lo primero que preguntó con Uribe, no? ¿Qué va a pasar? Lo de Uribe y lo otro fue lo del fiscal Néstor Humberto, ex fiscal. Porque ya no es fiscal. ¿Y qué más? Eran 3. Y William, sí, no sé si me está escuchando, ojalá que nos escriba la pregunta porque creo que se le fue el... No, creo que no le cortaron, eso fue ahí le hicieron su Hola, maña. no, Wilber, no venga ya usted con las vainas conspirativas. Hola. Ya está William, dime William, te faltó la tercera pregunta. No, ya te estamos escuchando. William, ya. ¿Cuál fue la tercera pregunta, Will? Hola, William. Él no nos está escuchando. Escribe por el interno, dile que lo estamos escuchando. Listo, espere, los saco un momentico por acá para que... Bueno, repítenos la primera que creo que fue, preguntó sobre qué. Sobre Uribe y después preguntó por el fiscal Néstor Humberto Martínez. Dime, ¿qué opinan de la pregunta? O sea, ¿qué opinan de la pregunta? No, ¿qué respuesta le tienes? Pero sin que William nos escuche, pero... No, mira, William, dale. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, entonces lo primero que quería, escuchar tu opinión, como simple ciudadana, de qué crees que va a pasar con el juicio al final del doctor Uribe, no solamente sobre la última denuncia que pasó de la Corte a la Fiscalía, sino de todas las denuncias que tiene previamente. Uno. Segundo, ¿qué crees que va a pasar al fin y al cabo con la situación del exfiscal Néstor Humberto Martínez? Y la tercera, preguntarte si efectivamente luego de tu trabajo en Santa Marta observas que el Magdalena va por un camino distinto al anterior y efectivamente esperanzador para la ciudadanía magdalenense. Bueno, sobre Uribe, ustedes saben que a mí mis opiniones sobre Uribe me han costado todo. ¿Qué opino que puede pasar? Yo creo que hay muy poca posibilidad de que la Fiscalía haga un papel como el que venía haciendo la Corte Suprema de Justicia. Sabemos que la Fiscalía, pues, el fiscal actual es el mejor amigo de la universidad del presidente Iván Duque. Sabemos que las garantías de independencia, pues, están bastante comprometidas en ese orden de ideas, sobre todo por el fiscal que delegaron para el caso, que es el señor Gabriel Jaimes, que entre otras ese fue el mismo fiscal que le hizo el montaje a Carlos Caicedo, por el cual lo tuvieron detenido, que luego lo absolvieron desde Bogotá. Entonces, ese mismo fiscal, Gabriel Jaimes, que parece ser un uribista acérrimo, pues es el que está a cargo del proceso de Uribe. Ahora, habrá que ver si la justicia, digamos, si el juez de la causa actúa. Y pues ya veremos qué pasa, pero lo que sí puede pasar es que esto le dé, digamos, todo el tema del proceso le dé un aire a Uribe para hacer campaña y reforzar su discurso de que él es un perseguido, que es que lo quieren sacar del camino por la vía de la justicia. Y si tenemos un juez que lo llegara a condenar, pues me imagino que empezará a decir que el juez es el nuevo aliado de las FARC, así como más o menos le dijo a la Corte Suprema, que es de un irrespeto insólito. Entonces, no soy pitoniza, pero sí lo que puedo vaticinar es que eso va a ser un caballito para la campaña 2022 de lado y lado, tanto para Uribe y los uribistas como para los antiuribistas. Eso por el lado de Uribe. Lo segundo, lo del fiscal Néstor Humberto Martínez, yo la única esperanza que tengo de que haya justicia frente a ese señor es con la justicia de Estados Unidos. El periodista Gonzalo Guillén, pues lo tiene a él demandado ante la justicia de Estados Unidos por lavado de activos y pues ya veremos si la justicia de Estados Unidos se atreve a hacer lo que la justicia colombiana no va a hacer, porque ahí sí que yo no tengo absolutamente ninguna esperanza de que la fiscalía nunca jamás haga nada contra Néstor Humberto Martínez por razones obvias, o por lo menos no en el corto o mediano plazo. Y sobre el Magdalena, bueno, yo creo que efectivamente Carlos Caicedo pues ha representado un gobierno con otras prioridades para la región. Es decir, él ha logrado instalar un discurso
digamos, mucho más popular, mucho más de la política para el pueblo y mucho más de programas sociales para el pueblo. Entonces, él está muy enfocado, por ejemplo, en lograr en el Magdalena la educación pública gratuita y de calidad. Pues ya se lograron las matrículas ceros ahí con la conformación de unos fondos, pero pues lastimosamente su relación con el rector de la Universidad del Magdalena no es la mejor. Entonces, bueno, ahí están en eso. Pero creo que en el tema de salud, por ejemplo, él sí ya ha empezado a mostrar un viraje, digamos, y que se vio durante la pandemia. En el tema de deportes, ellos acaban de lanzar un programa de apoyo al deporte, al deporte de alto rendimiento. Los temas de turismo y cultura también le van a querer dar la vuelta ahora mucho, sobre todo como con el imaginario de Macondo, que es una cosa que el Magdalena debería explotar mucho más. Pero sobre todo, Carlos Caicedo tiene un discurso de que los clanes que tradicionalmente se han hecho a los recursos públicos del Magdalena, pues no vuelvan a oler un solo peso de esos recursos, y pues eso ha desencadenado una guerra, ¿no?, entre los clanes tradicionales que de alguna manera intentan por los lados volver a aterrizar en esos recursos, y esa es la denuncia que se hizo recientemente sobre el Pacto de Ciénaga. Como pasa en Cartagena. ¿Cómo? Como sucede con el alcalde de Cartagena. Sí, y empiezan a enfrentar toda la guerra de los entes de control, los entes de control territoriales. Entonces, la Procuraduría Territorial, la Contraloría Territorial, que por lo general, pues, esas entidades, burocráticamente hablando, son de las familias tradicionales y de los clanes tradicionales. Pues entonces esos entes de control se empiezan a mover en contra de estos gobernantes nuevos. El alcalde Dau está enfrentando algo similar, como lo van a empezar a enfrentar los gobernantes alternativos en el resto del país. Entonces yo pienso que más que ver el caso concreto de Carlos Caicedo es mirar, ahora Carlos Caicedo obviamente la administración pública pues tiene sus bemoles, pues ningún político es perfecto, hay cosas que se pueden mejorar siempre en todos los gobiernos. No se trata de elevar, yo pienso que los ciudadanos tenemos que romper con una creencia y es elevar los políticos a dioses. Entonces, el Dios que llegó, que nos va a salvar, no, los políticos son seres humanos, la política está llena de errores y en la política siempre hay cosas que se pueden mejorar. Lo importante, lo verdaderamente importante es que los gobernantes, a pesar de sus errores que como seres humanos tienen, manejen los recursos públicos con pulcritud. Eso es lo que importa, que manejen los recursos públicos con pulcritud y que esto no les signifique, digamos, la guerra de todo el establecimiento. Entonces vamos a ver, en este año que ya arrancan las campañas, a mitad de año arranca todo el cuento electoral, pues vamos a ver cómo le montan la guerra a todos estos gobernantes alternativos en todo el país. Y pues bueno, ahí estaremos mirando también los activistas, qué papel vamos a jugar. Ahí esperamos contar con tu apoyo y con tus opiniones en muchos casos. Fíjate, ya yo te iba a dejar ir, pero se me ocurrió una pregunta, pero si la respuesta puede ser simple, como para no tenerte más tiempo, que me da vergüenza ya. Más allá de la posición de cada uno de nosotros cuatro, ¿tú por qué crees que se pone más de acuerdo más rápido la derecha que la izquierda? De hecho, la derecha nuestra tiene un jefe claro, que es el expresidente Uribe, y él determinará quién seguirá con su legado. ¿Por qué la izquierda le cuesta tanto ponerse de acuerdo? O la centro izquierda. Edgardo, mira, si yo tuviera esa respuesta, ya estaría, mejor dicho, montando un programa solo para decirlo. No la tengo, lastimosamente no la tengo. Yo me hago esa pregunta todos los días y yo digo, hombre, ¿qué es lo que nos hace falta a los sectores alternativos? Yo pienso que hay algo, y es que entre los alternativos necesitamos trazar un pacto de trato ético entre nosotros, porque los alternativos tendemos a magnificar las diferencias entre nosotros y no las coincidencias. La derecha hace todo lo contrario, le echa tierrita a las diferencias y magnifican las coincidencias y hacen los pactos pragmáticos como los tengan que hacer. Yo creo que lo que le hace falta a los sectores alternativos es, uno, ser más pragmáticos. Tenemos que aprender a ser pragmáticos. No vamos a estar de acuerdo en todo. Es que ese es el problema también. Es que queremos estar de acuerdo en absolutamente todo. Desde la línea del metro hasta la política social. No, tenemos que priorizar unos puntos y ponernos de acuerdo frente a unos pocos puntos.
El resto después, pero tenemos que poder priorizar. Y lo otro es que vamos a seguir teniendo diferencias de todas maneras entre los alternativos. Puede que el Partido Verde tenga una crítica a Petro, Petro luego tiene una crítica al Partido Verde, pero es la forma. Si no aprendemos a hacer estas críticas entre nosotros con unos códigos de ética que impliquen la no injuria, que impliquen la no calumnia, que impliquen aprender a recibir una crítica de manera respetuosa y a tramitarla a través del diálogo, entonces nos vamos a terminar jalando las greñas como siempre, porque no se trata de anular la diferencia, no se trata de que todos los sectores alternativos pensemos exactamente igual. Dentro del sector alternativo hay matices y eso está bien. En una democracia los matices son válidos, de hecho son necesarios y la crítica interna también lo es. Pero yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en la manera en que tramitamos esa diferencia. No puede ser a costa de ataques calumniosos, no puede ser con campañas de desprestigio. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un pacto ético que no hemos hecho y tiene que haber la priorización de unos puntos comunes y concentrarnos ahí. Bueno. Katy, ¿tú no crees que de pronto haya un problema de egos en lo que tiene que ver con los partidos alternativos en razón de que tienen menos capacidad que lo de la banda contraria a sacrificar algunas opiniones, algunos conceptos en pro de conseguir el objetivo? Lo que sucede en la banda contraria. En la banda contraria están todos dispuestos a sacrificar cualquier diferencia, a tragarse cualquier sapo para lograr el objetivo. Mientras que acá hay un problema de ego tan radical que no les permite en un momento determinado asumir y ser tolerantes frente a algunas diferencias. ¿No crees que de pronto pasa por eso? Sin duda hay un componente de ego muy complejo, pero eso sí te digo, la política sin ego no existe. Entonces aquí hay es que tratar de aprender a manejar los egos y de que dentro de los mismos egos que nunca van a desaparecer de nuevo y dentro de los cuales va a haber diferencias entre unos y otros, estas diferencias se puedan tramitar de una manera éticamente aceptable. Es decir, argumento va, argumento viene. Sin ataques personales. No hay por qué hacer ataques personales cuando nos están haciendo una crítica. Y hay que aprender también a recibir la crítica. Hombre, si todo el mundo me está diciendo esto, insistentemente, hombre, me voy a revisar. A lo mejor si estoy cometiendo algo de eso. Y no pasa nada. Eso no me hace mala persona. Eso no me hace que entonces ya yo no sirvo para nada. No. Todos tenemos cosas para mejorar. Tenemos que aprender a revisarnos cada uno y tenemos que aprender a hacer la crítica con respeto y argumentación. Yo creo que ahí hay parte de lo que tenemos que solucionar, pero no tengo la respuesta completa. Lastimosamente creo que nadie la tiene. Bueno, te voy a contar algo, Catherine. No nos salió Facebook, pero tenemos una cantidad de preguntas por el lado de Facebook. No sé por qué no me aparecieron, porque tuvimos un inconveniente, porque pasamos una canción al principio del programa, pero hay una cantidad de preguntas que me hicieron por acá que no sé cómo transmitírtela. En todo caso, creo que quedan las puertas abiertas para que nos acompañes. Si quieres, para que no dejemos en blanco a la gente que seguramente pues están haciendo preguntas pertinentes, si quiere, lee algunas y yo trato de dar una respuesta general para no dejarlos en blanco tampoco. Espérate, lo que pasa es que tengo que entrar. Wilber, no sé si tú tienes ahí hay uno que me está mandando, me hablaron una pregunta, bueno, que perfecto, que felicitaciones, el programa, alguno que eres muy bonita, que si eres barranquillera. Que muchas gracias. Caribe. Bueno, acá se refieren a tu respuesta sobre los chats, algunos te opinan que tienes razón en el servicio. ¿Qué opinas de la JEP? A la JEP hay que dejarla trabajar. La JEP hace parte de la Constitución y la JEP fue creada con los referentes más importantes de justicia transicional en el mundo, al punto que internacionalmente se reconoce a la JEP como un gran avance en el marco de los conflictos internos y de cómo solucionarlos a través de justicia restaurativa. Entonces a la JEP no hay que tenerle miedo, a la JEP hay que dejarla trabajar. Yo sí apoyo la JEP porque yo apoyo el acuerdo de paz y apoyo que podamos cerrar ese capítulo,
a través de unas penas alternativas para que las personas que en su momento eligieron el camino que no era, es decir, la guerra, hoy tengan la posibilidad de tener una vida civil, de realizarse como seres humanos y poder hacer un camino distinto. Y si acabamos la JEP, estamos cerrando esa oportunidad. Y si cerramos la JEP, lo que vamos a hacer es extender el ciclo de guerra y de violencia. Entonces, yo sí creo que a la JEP hay que dejarla trabajar. Ahí hay una pregunta, joder, yo es que me tengo que ir, pero bueno, acá está William y está Wilber. Yo voy a tratar de manejar algunos conceptos. Me dicen que te pregunte qué opinas de Petro. Petro es un político absolutamente valioso para la democracia, es el candidato presidencial de la oposición con más chance, y Petro tiene que, sin duda, hacer parte de la coalición de los alternativos, pero, como les digo, con un pacto ético previo, porque lo que estamos viendo es que a mí, yo que soy de los alternativos, si le hago una crítica a Petro, miércoles, se me vienen todos los petristas con fake news sobre mí, a calumniarme sobre un poco de cosas. Entonces, así no puede ser. ¿Por qué? Porque espantan a los posibles aliados, espantan a gente que al final del día estamos buscando lo mismo, estamos buscando un cambio en Colombia. Entonces, yo creo que a Gustavo Petro le hace falta mandarle ese mensaje a sus seguidores, un mensaje de invitarlos y de pedirles un trámite respetuoso de las diferencias con aquellos que, aun cuando tengamos acuerdos con Petro en muchas cosas, puede que en otras no. Yo estoy de acuerdo en la mayoría de cosas con la visión de un capitalismo más social, estoy de acuerdo con la visión de un Estado que sea el que regule ciertas materias de la dignidad humana, como la salud, como la educación, el transporte público, también creo que debe ser monopolio del Estado. Es decir, hay muchas ideas de Petro con las que muchos de nosotros podemos estar de acuerdo, pero se trata de entender que no tenemos que ser 100% petristas y decirle que sí a todo. Bueno, ese es el problema. Eso casualmente es la brecha, la polarización. La polarización impide que tú aceptes otras posibilidades. Mira, tengo un mensaje que me mandó un amigo, es una de estas personas que está interesada. Lástima que no le he podido escuchar, pero lo mando sin escuchar. ¿Tú qué opinas? No sé qué te van a decir. ¿Usted qué opina, doctor? ¿Se atreve? Bueno, no creo, él es un buen tipo, un tipo decente, no, al contrario, una persona interesante. Ponlo, por favor. ¿Usted lo escuchó, Wilber? Sí, no lo escuchaste. Bueno, mándalo, vamos. Así es el programa que hacemos. No, una persona que merece todo mi respeto, así que estoy seguro que será algo. Porque tengo como 10 mensajes más, pero vamos a mandar uno, porque ¿qué hacemos? Si no, me echan a mí de la clínica hoy. Hacemos un segundo programa después, eso es lo de menos. Bueno, eso nos ponemos de acuerdo, invitamos a alguno. Wilber, ¿ya lo tienes? No lo escucho, te lo envié. Bueno, Katy. Wilber, ahí lo tienes. Bueno, tú es que Wilber tiene el micrófono cerrado. Ya está oyéndose. Pero yo no lo veo. ¿Dónde está? Pero Wilber, tú pusiste el mensaje. Yo te lo envié, pero no lo vemos ahí. Pero está sonando. En realidad estás haciendo. Colócalo al principio porque estaba sonando y no lo había noto que tienes un distanciamiento. Bueno, Katy. Bueno, tú precisamente eres una de las personas que, como activista política, que eras llamada a, de alguna manera, hacer esa convocatoria a la unión de la izquierda. Pero ¿no crees tú que precisamente hay un poco de inconsistencia, o mejor, de incongruencia entre lo que tú como activista estás predicando y lo que en realidad estás haciendo en las redes sociales? Porque noto que tienes un distanciamiento con Petro un poquito... no sé si malsano o no, malsano tal vez sí para la izquierda. ¿En qué sentido? A raíz del tema del código electoral, o a raíz de algunas opiniones que ha tenido Petro con relación a la alcaldesa, en contra de ella, la alcaldesa de Bogotá. Tú has tomado partido y has marcado un distanciamiento ahí en ese sentido con Petro, que quieran o no, es la cabeza visible de la izquierda. ¿No crees tú que hay alguna inconsistencia ahí en el discurso como activista tuyo, y con todo respeto te lo menciono? Es una pregunta muy importante y gracias por hacerla, porque me das la oportunidad de aclarar una cosa. Yo no encuentro inconsistencia alguna entre ser críticos dentro del sector alternativo. Hay algo que sí hay que tener cuidado. Los alternativos no podemos maximizar nuestras diferencias.
y menos en este año que viene. En este año tenemos que estar concentrados en buscar los puntos de encuentro, pero eso no tiene por qué significar que uno tenga que ser 100% adherido a ese líder político y a su pensamiento. ¿Por qué le hice yo la crítica a Gustavo Petro en el trámite del Código Electoral? Que te adelanto, las actas van a salir en su momento, las actas oficiales del Congreso, y se van a dar cuenta que la crítica que yo hice tenía todo el asidero. Era que no se estaban echando al hombro desde el comienzo los micos del código. Ese código tenía muchos micos. Y aunque otras figuras de la oposición los estaban denunciando, los estaba denunciando Iván Cepeda del Polo, los estaba denunciando Jorge Robledo de Dignidad, que ahora se llama su partido, los estaba denunciando Angélica Lozano y Juanita Bobertus desde el Partido Verde. Varios de ellos propusieron unas ponencias alternas. No entendí por qué Petro estaba tan callado. Y luego me di cuenta que era que estaban apoyando el código. Ahora, eso no es un pecado. No es un pecado ser funcional a un proyecto. Lo que pasa es que si tú has tenido toda la vida un discurso antifraude, que es que a ti te hacen fraude, que es que el fraude en las elecciones, lo esperable es que cuando se está tramitando el código electoral justamente en esos temas, pues tú seas uno de los principales abanderados. Yo no vi eso porque yo le estaba haciendo el seguimiento al código desde la veeduría Trabaja en Vagos, que es algo que también hay que decir. No fue que yo me levanté un día cualquiera y dije, ay, voy a criticar a Petro por el código electoral. No, nosotros le estábamos haciendo veeduría al código desde agosto, estudiándonos cada versión de la ponencia, haciéndole revisión desde la comisión hasta la plenaria, y efectivamente ellos jugaron un rol pasivo. ¿Por qué? Pues la información que tengo es que supuestamente Benedetti, el senador, que era el principal aliado de Vega, de Alex Vega, el registrador, en el trámite del Código Electoral, pues le estaba tratando de convencer a Petro y a Gustavo Bolívar. Ahora, ¿qué pasó al final? Después de que me batearon los petristas y me insultaron y me dijeron hasta de qué me iba a morir, salió Petro a la semana diciendo, se fragua el nuevo fraude en 2022. Entonces le digo yo, ¿ya para qué, doctor Petro? ¿Ya para qué, senador? Si usted tenía que armar el escándalo era en la comisión. Y yo le estaba diciendo que armar el escándalo en la comisión. Pero entonces, ¿qué pasó? La gente interpretó, más específicamente los seguidores de Petro, que es que yo estaba atacando a Petro. Y ahí es donde yo tengo una diferencia con muchos de ellos. Expresar una crítica no es atacar. De hecho, nosotros estábamos llamando la atención porque en el momento en el que empezamos a dar lora, todavía se podía hacer algo. Ya después no se podía hacer nada. Entonces, lo que nosotros queríamos de alguna manera era decirle a la Colombia humana, ojo, alguien les está vendiendo una cosa que no es lo que les están prometiendo con la auditoría del software. Eso no se puede así como se los están diciendo. ¡Ojo! Y antes que yo recibir una respuesta, que era lo que yo esperaba recibir la respuesta del senador Petro y del senador Bolívar y decir, mira, sí, estamos apoyando esto, esto y esto, pero en esto le vamos a dar una cuota de fe al registrador y a Benedetti y se lo vamos a votar positivo, que fue lo que pasó. Entonces, cuando salgan las actas, ustedes se van a dar cuenta que Gustavo Petro y Bolívar votaron sí a la gran mayoría del código. Solamente votaron no al final, cuando se votó el título y la pregunta, que el título y la pregunta es un trámite formal, eso es una formalidad al final de la ley. Es decir, la votación última del título y la pregunta de una ley es una formalidad que eso no determina el hundimiento o no de una ley. Entonces, lo que yo estaba llamando la atención era que ellos venían apoyando unas cosas que ojalá no hubieran apoyado y que ojalá hubieran denunciado en las comisiones. No lo hicieron, por la razón que sea. Ya no hay nada que hacer. O sea, ya el código se aprobó. Yo, pues cuando salgan las actas oficiales del Congreso, pues diré, si ven, todos los cuestionamientos que hice, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Pero ¿qué sensación me quedó? Miércoles, yo no puedo expresar una crítica a Gustavo Petro. No puedo porque me acaba el mundo. O sea, me acaban los petristas, me acaban... Si luego le expreso una crítica a alguien del Centro Democrático, entonces me acaba el mundo porque me acaban todos los uribistas. Entonces, digamos que es una labor... O sea, mi posición
yo creo que es de las más difíciles de todas. Es una posición admirable de mucha valentía, pienso yo. Primero, valentía al denunciar. Segundo, tu capacidad de trabajo. Y tercero, admirable. Yo la verdad ahora, que lo pero digo una última cosa. Aun cuando yo tenga diferencias con Gustavo Petro, yo tengo clarísimo que la unidad de los alternativos está por encima. Yo voté por Petro en 2018 y yo no soy petrista. Y yo voté por Petro en 2018. O sea, a mí no me pueden meter en el cuento del voto en blanco. Entonces, y he defendido a Petro N 1000 veces. O sea, yo creo que las veces que yo he defendido a Petro versus las veces que he tenido diferencias con él son 1000 veces más las que he tenido coincidencias y lo he defendido, pero eso la gente no lo ve. La gente solamente resiente que uno haga una crítica. Sí, definitivamente en Colombia está sucediendo un problema yo diría que como de huida al sentido común. O sea, no tenemos la capacidad de discernir respecto a defender de forma incondicional a aquellas personas con quien de pronto comulgamos desde el punto de vista ideológico. Entonces, ¿qué pasa? Que parece que aquellas personas con quien nos adherimos desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ideológico, ya se vuelven incuestionables desde todo punto de vista. Los endiosamos de tal manera que somos incapaces de observar una mácula, por pequeña que sea en ellos, y aparte nos reprimimos la capacidad de en un momento determinado cuestionarlos. Y no sucede solamente en la esquina de Petro, sino sucede en la esquina contraria. Aquí, por ejemplo, para los defensores, por ejemplo, para tocar un tema del doctor Uribe, toda aquella persona que se permita en un momento determinado cuestionar un pensamiento, una actitud, una actuación del doctor Uribe, inmediatamente es objetivo militar. Y lo contrario, aquellas personas que en un momento determinado, más allá de que comulguen con la mayoría del pensamiento petrista, si les ocurre, como en el caso tuyo, cuestionar algo específico, inmediatamente se convierte en un objetivo de crítica frente a la otra. Entonces, yo creo que hay una falta de discernimiento al respecto. Pero ya que tocaste el tema, me gustaría preguntarte, y ahora que estás de asesora de Perdóname, William, discúlpame porque me da una vergüenza grande con Katy, pero Katy me está llamando a la clínica. Te dejo con William y con Wilber, pero de verdad es más, te dejo después que William, una preguntita ahí. Me está escribiendo un oyente donde me dice que por qué tú nada más te referiste a 3 congresistas costeños cuando no iban. Pero yo creo que si eso fueron lo que faltaron. Dale, Will. Gracias. Okay. Eduardo, antes de que te vayas, a mí me da mucha tristeza decir que la mayoría de los congresistas que ocuparon los primeros lugares de ausentismo eran costeños. O sea, lo digo yo con dolor por mi tierra. Tristemente. Esto yo no lo digo. Yo te entiendo, pero era para que se lo aclarara a la persona. Pero porque así fue. Lo que le quería preguntar a Katy es que, bueno, para nadie es un secreto las diferencias surgidas entre el gobernador del Magdalena y Gustavo Petro, que antes eran unas personas muy afines y con un objetivo político coincidente, y que hubo alguna diferencia. Lo que te quería preguntar es que si en algún momento observa que ese punto de diferencia puede ser conciliable nuevamente o no, o si efectivamente ahí hay una zanja radical. No, sin duda que ellos son muchas más las coincidencias. De hecho, el senador Petro estuvo en la convención de Fuerza Ciudadana, que fue hace cerca de un mes y medio en Santa Marta. Y de hecho, yo también estuve ahí moderando un panel con los candidatos, con los precandidatos presidenciales. Ahí estuvo el senador Petro. Entonces, yo lo veo como una muestra de todo lo contrario. Lo veo como una muestra de que están dialogando, de que están mirando cómo unir esfuerzos y hay algo que yo sí le resalto mucho a Carlos Caicedo, el gobernador, y es que el gobernador en eso sí puede ser mucho más pragmático que otros líderes del sector alternativo. Yo sí creo que Carlos Caicedo tiene la claridad de que hay que buscar una unidad y en ese orden de ideas lo veo dispuesto también a jugar un rol de conciliación. Entonces, ellos pueden tener diferencias pasadas, pero como les digo, si hasta Carlos Caicedo y Gustavo Petro tienen diferencias, ahora como la gente en Twitter me pide que yo no tenga una más mínima diferencia con Petro y que no le pueda cuestionar nunca nada. Yo creo que los ciudadanos tenemos que bajar a los políticos de ese pedestal. No hay ningún político incuestionable. No hay ningún político perfecto. Vea, y a mí que me dicen que yo soy más cercana a los verdes, lo cual es cierto, que yo nunca digo nada sobre Claudia López. El día que dije que Claudia López estaba siendo xenófoba con unas declaraciones sobre los venezolanos,
me cayeron todos los verdes también. Entonces, es una cosa muy cultural. Contra quien sea que uno diga algo en este país, lo acaban los fans de ese político. Y es un daño que les hacemos a los políticos. Tenemos que desde la ciudadanía decirle, vea, señor político, yo lo admiro, usted es el político por el que yo voy a votar, pero eso no quiere decir que usted es perfecto y eso no quiere decir que yo nunca lo voy a poder cuestionar. Al revés, mi papel como ciudadano es hacerle control. Y si voté por usted, más control le tengo que hacer. Ese es el deber de las cosas. Claudia, controla el que me están haciendo a mí en la clínica. Y que Claudia, te mando un abrazo. Gracias, Will, por estar conmigo acá, acompañándome hasta el final. Yo ya también tengo 5 minutos porque tengo otra reunión, me perdona. La próxima semana, vamos a quedar pendientes y cada vez que haya estos temas interesantes lo manejamos. Claro. Bueno, te mando un abrazo. Muchas gracias. Yo quiero terminar con esto, aprovechar esos 2 o 3 minutos que tienes. Primero, bueno, te quería precisamente preguntar sobre tu opinión sobre Claudia López, su gestión como alcaldesa de Bogotá. Y lo segundo es que si existe alguna posibilidad de que un día, siempre has trabajado en Bogotá y ahora en Santa Marta, si existe la posibilidad de que algún día te veamos defendiendo de pronto los colores del Atlántico y de Barranquilla desde el punto de vista ideológico. Y con esto termino. Mira, yo me sueño con eso. Yo sueño con poder hacer algo por Barranquilla, porque digamos, ya llevo 15 años trabajando en política desde Bogotá, por Bogotá, muy centrada en el centro del país, y yo, centrada en el centro, valga la redundancia, muy enfocada en el centro del país, pero yo me sueño con que próximamente la vida me dé la oportunidad de trabajar también por mi región. Trato de compensar eso un poco con la asesoría en el Magdalena. Yo también quise hacer eso porque era alguna forma de hacer algo aquí en mi región Caribe, y en este momento pues no podría, digamos, eso sí tengo un impedimento directo de conflicto de interés, no podría trabajar directamente con la administración aquí en Barranquilla porque me genera, eso sí, conflicto directo con la veeduría al Congreso, al presidente del Senado. Entonces digamos que por lo pronto no puedo, pero yo sí espero que prontamente, ojalá, pueda de alguna manera trabajar por mi región, que sigue en mi corazón, que la tengo en mi mente todos los días desde allá, que necesita además muchas cosas en términos de cultura ciudadana, en términos de civismo, en términos de veedurías. Entonces aquí hay todavía todo por hacer y pues esperemos prontamente poder aportar. Hombre, pues, don William, señorita Caterine, pues muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo se sintió usted acá en el programa? Y pues, por supuesto, como le extendió el doctor Barreto, me gustaría volverla a tener acá tocando no solamente los temas políticos, sino diversos temas acá que se tocan, como es Todos Juegan, una esquina donde siempre acompañamos a la gente en este horario. ¿Cómo se sintió, señorita Caterine? Estoy viendo el tiempo, hablamos 2 horas. Señorita. Buenísimo. Se me pasó súper rápido. Me lo disfruté mucho, pues yo sabía igual que me lo iba a disfrutar. Pues ustedes están en el corazón de mi padre todo el día me habla sobre ustedes, es feliz escuchándolos, entonces bueno, yo estaba en mora de también compartir con ustedes, y de nuevo les extiendo mi agradecimiento como ciudadana, porque lo que ustedes hacen en su labor de sensibilización, de abordar también los temas políticos, los temas sociales, los temas cívicos, ciudadanos, eso es lo que hay que hacer. Ustedes ponen un granito en el cambio del país porque no hay un salvador, no existe un salvador para el país. No va a venir un Dios de las nubes que va a volver esto perfecto, no. La transformación del país se hace con personas como ustedes, que en un espacio ponen un granito todos los días, con insistencia y con persistencia. Ahí vamos generando conciencia, vamos generando ciudadanía, y yo sí tengo mucha fe, y con esto quiero cerrar, tengo mucha fe y mucha esperanza de que la gente en 2022 se va a volcar a las urnas y que vamos a ver un revolcón histórico en los políticos de este país. Vamos a revolcar el Congreso y vamos a empezar una transformación que va a iniciar en 2022. Se van a dar cuenta. Gracias, Katy, por aceptar la invitación y por ese mensaje esperanzador para un pueblo que efectivamente lo necesita, ¿eh? Un abrazo grande. Abrazo a ustedes, abrazo a todos los que nos escucharon y nos vieron
a esta audiencia barranquillera que me hace muy feliz. Y bueno, ya nos veremos en la próxima oportunidad. Así es, pues entonces nos vemos y seguimos conectados aquí en Gracias, Todo William. Juega. Listo, don William, nos vemos mañana. Hasta la próxima. Listo. Chao. Chao.